Aquello. Estamos de vuelta con su espacio Volver Pertine. En esta ocasión tenemos la presencia del honorable diputado del Congreso Nacional de la República Dominicana, ingeniero Tobías Crespo, al cual le damos un fuerte abrazo y lo saludamos desde Volver Pertine. Aplauso. Para nosotros es más que un placer y un honor tenerlo en nuestro espacio, a abordar temas de interés nacional, como todo lo que está sucediendo en este momento con el tema de las reformas y todo lo que acontece en todo ese hemiciclo. Gracias, buenas tardes. Pues afortunado de estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio, que no es la primera vez y espero que tampoco sea la última. Y nada, siempre presto a responder los temas, las inquietudes de la agenda nacional y saludando también a los seguidores que siempre este programa es siguen tuyo, a ustedes. tú eres una estrella. Gracias. Mire, hermano, entrando de una vez en materia, hay cosas que hay que preguntarle a quien tiene conocimiento en cada una de las ramas. Y para mí usted es una de las personas que más conocimiento tiene sobre lo que es la comunicación de transporte en Santo Domingo. Usted tiene ¿qué nos puede decir de lo que ha pasado en estos últimos días con el transporte en la capital? Porque tenemos un grave problema. No solo fue el apagón que hubo, que nos encontramos esa sorpresa terroríficamente, sino que no ha habido culpable, todavía no se ha culpado a nadie, no se ha sometido a nadie a la justicia. Y yo creo que lo que se está tratando es de tapar la realidad de lo que pasó, y la población está esperando que ruede en cabeza, o de lo contrario, que se diga qué pasó. Mira, pues precisamente este tema yo lo he abordado ya demasiado. Ustedes saben que yo fui el autor y el proponente de la ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Duré 12 años trabajando, desde que era director general de tránsito terrestre en el Ministerio de Obras Públicas, que duramos desde el 2004 hasta el 2010. En el 2010, cuando me eligen por vez primera diputado, pues someto la modificación de lo que era la ley 241 y he tomado varios turnos en la Cámara de Diputados reclamando no solamente eso, pero en el caso específico del sistema, lo que le llaman el ITS o el Intelligent Traffic System, Sistema Inteligente de Control de Tráfico. El año pasado nosotros sometimos una interpelación de Hugo Veras, anterior director del Intran, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, porque cuando, aunque anteriormente a descubrirse o destaparse ese escándalo, ya nosotros habíamos sido entrevistados con varios programas y sabíamos las informaciones que había ahí. En ese caso específico, el sistema inteligente de control de tráfico que yo dirigí por 6 años, ese sistema está del año 1999, no es nuevo, lo quisieron vender nuevo también, como que fue el primero, y no es así, es el mismo sistema que data del 1999, estaba ubicado, ahora no se sabe dónde están los servidores, porque escuché el fin de semana a las empresas que están en conflicto, que los servidores no se saben dónde están, no se saben dónde lo llevaron, y es una situación que apena. Y nosotros en el año 2004 al 2010 no solamente modernizamos el centro de control, porque eso es un centro que está conectado por fibra óptica, por enlace inalámbrico, ya ahora lo han llevado un poco más hacia adelante con espiras no electromagnéticas en el pavimento, sino ya el conteo se hace, el aforo, el estudio de aforo se hace a través óptico, a través de cámaras. Incluso en aquel momento nosotros subimos hasta la cámara en línea a internet con una de las principales prestadoras de telecomunicación, que yo trabajé durante 13 años en ella, porque mi área es realmente las telecomunicaciones y las TICs. Yo tengo alrededor de 35 años en esa área. Y en ese aspecto, pues, habíamos indicado de que cómo era posible que en 2019, en el gobierno anterior, se le había gastado a ese sistema de inteligente control de tráfico 25 millones de dólares. 25 millones de dólares. Se apaga el país en el año 2000, vino la pandemia, nos vamos todos para nuestras casas, volvemos 3 meses después, este gobierno entra y entonces las autoridades del Intran, ya esa licitación del año 2019 había estado sujeto a un escándalo previo, donde se había hecho un programa de investigación periodística sobre esa licitación y sobre la inspección técnica vehicular también. Y entonces el gobierno, este gobierno entrega, y yo digo entrega, 1.300 millones de pesos, porque lo que se había iniciado
en las propuestas y las reservas que había eran menos de 1.000 millones de pesos, que es demasiado, 1.000 millones de pesos. Te puedo asegurar que en los 6 años que yo estuve, lo más que le invertimos fue menos de 100 millones de pesos y le hicimos una actualización completa. Interconectamos todo y te digo que hasta lo subimos a internet. Entonces nosotros le pedimos a la Cámara de Diputados que interpelara al director en ese momento del Intran. El gobierno ha nombrado 4 directores de Intran en 4 años. Es decir, en el tema de la movilidad, del transporte, del tránsito, no solamente es que ha fracasado, porque tú no puedes tener tantos funcionarios, lo que te dice que no hay una política pública definida, no hay un plan, porque a mediano y a largo plazo uno no puede esperar que en el corto plazo se resuelvan todos los problemas a la distancia de un clic, pero debe haber un plan. Cuando uno entra un gobierno, se supone que hay un programa de gobierno, hay proyectos, hay planes, hay políticas que van en beneficio de reducir o resolver los problemas del país. Y en ese sentido, pues, el Intran adjudicó a una empresa que no era la anterior, quitándole el contrato, y esa empresa denunció una serie de irregularidades que van, primero, desde que los reguladores eran los viejos que lo estaban pintando, después lo dijo Carlos Pimentel de Compras y Contrataciones, que sabía de todos esos problemas antes del escándalo y trató de limpiarse. Ha sido co-responsable de eso. Y lo digo con responsabilidad, porque tengo todos los datos de toda esa situación. Que se había falsificado documentación y que se había hasta falsificado el software de gestión y de control de tráfico. Diputado. Y en ese sentido, aquella vez, el año pasado, se había cancelado el registro de proveedor de esa empresa y ahora nosotros nos sorprendemos como de nuevo Milton Morrison sale con el mismo relato, con la misma retórica. Es decir, el país, al parecer con estos semáforos inteligentes, creen que el pueblo dominicano es bruto. Y yo creo que el circo que monta el gobierno con estos temas ya debe ir a asumir con responsabilidad, porque de verdad que nos cogieron de relajo. Es decir, así como Hipólito Mejía dijo que este gobierno ha cogido el sector energético de relajo, yo creo que en estos temas es más de allá. ¿Tú sabes por qué? Más de ahí. ¿Tú sabes por qué? Porque el miércoles de la semana pasada se había anunciado una persona que es que tiene intereses en la empresa, ¿verdad? Y que también tiene el control de las licencias de conducir, es decir, que es casi propietario del Intran. Había anunciado de que los dueños de esa empresa venían, ¿verdad?, acá a reclamar. Y 2 días después, el país, más de la mitad de las intersecciones de los cruces, pues se fueron de servicio. El país, nosotros perdimos mucho dinero porque yo fui de un punto a otro y duré 3 horas, un punto cerca. Y no solamente eso, sino que el sábado siguiente, esa persona sube otro a Twitter, burlándose, que vio una serie de Netflix y que en esa serie de Netflix vio como la persistencia y le dijo, es decir, cuando tú ves que eso ocurre, te dice que nosotros estamos realmente manejando ese tema con falta de responsabilidad. Yo quiero hacer un llamado aquí al presidente de la República, porque yo creo que aquí ya nos estamos excediendo en esto, a Luis Abinader, que asuma ese tema, a Jenny Berenice, a Wilson Camacho, a la Procuradora General de la República, que no hay que esperar modificar. Nosotros en la Fuerza del Pueblo decimos que no hay necesidad de modificar la Constitución. Luis Abinader no ha tenido, ninguno de los expedientes que ha utilizado ha tenido que modificar ni la Constitución ni las leyes, y ha podido hacer su trabajo el Ministerio Público. No hay que modificar la Constitución para que en este escándalo del Intran Gay se someta a los responsables, porque aquí se están defendiendo y protegiendo vacas sagradas. Entonces yo creo que el país está por encima. La seguridad vial es parte de la seguridad ciudadana. Y nosotros entendemos que lo que se hizo el fin de semana, anunciando una rueda de prensa y después anunciando de nuevo que cancelaron la licencia a la empresa y que le quitaron el contrato. Veo ahora a doña Milagros, que nos ha sorprendido con todos los escándalos de corrupción de este gobierno. Aquí han habido más de 34 escándalos de corrupción. ¿Y qué hace doña Milagros? Respetándola a ella, que si el funcionario es blanquito y popi, porque aquí está gobernando una élite oligarca, se va y se toma un café con ese funcionario, el funcionario pide una licencia y después viene el sustituto. No hay sometimiento. Ahora, si el funcionario no es popi, es de color, y en el caso de Milton Morrison, que también su pelo es crespo, creo que va a asumir una gran responsabilidad de unos platos rotos
que no fue él que lo rompió. Y lo digo porque iniciando una gestión le cae este problema y de una forma no muy elegante. Diputado, esa base argumentativa que usted utiliza de una óptica opositora, a la cual respeto, pero no técnica. No necesariamente comparto, no, porque técnica jurídica. Sí, pero que la técnica jurídica, utilizar el Intran Gate, utilizando el adjetivo calificativo de Gate, el sufijo de Gate, relacionado a los escándalos tradicionales norteamericanos, comenzando por el caso del presidente. Bueno, esto hay un componente norteamericano, porque hay una empresa que se llama LATAM, que no tiene que ver nada, y que también hubo una empresa offshore en Estados Unidos. Es decir, el símil casi se parece. Lo que quiero sintetizar con todo esto es que nosotros, las políticas públicas, y específicamente los políticos, tienen una tradición de querer inaugurar un país cada 4 años. Usted está en el Congreso del año 2010, en su primera elección, y he visto que es un tema recurrente. Yo particularmente, desde esta tribuna, he elevado una idea para mejorar el tránsito y la movilidad terrestre, y es el fortalecimiento de las provincias y ciudades circundantes. ¿Para qué? Para que no suceda la ley de los pocos vitales, el principio de escasez de factor, que la gente tenga que desplazarse a Santo Domingo, porque es aquí donde está la matriz económica, la matriz de crecimiento, y potencializar provincias circundantes. ¿Para qué? Para que los servicios básicos más elementales los puedan encontrar allá. Lo que quiero sintetizar con este tema, y para luego entrar en el tema de las reformas, que ahora mismo es un tema... Lo que está dominando, es que yo a veces... Digo, con lo que están desviando la atención, pero siga. Pero ustedes, independientemente de todo eso, la voluntad popular se manifestó. Sí, pero eso no tiene que ver con la reforma. Bueno, pero estoy hablando de la condición de mayoría, diputado. Sí. La condición de mayoría, cuando tú dices qué es lo que queremos vender, no es lo que se quiere vender, es la realidad política del momento. Inclusive el presidente Abinader ha utilizado, sin parangón alguno en la historia política contemporánea, teniendo todo el poder bicameral. Una pregunta, de lo que yo dije, ¿hay algo que es mentira? No, por supuesto que no. Para nada. Ok. Para nada. Si yo dije algo mentira, pues tienes razón. El presidente Abinader ha utilizado desde una óptica de responsabilidad social y con un criterio muy determinado, teniendo una mayoría legislativa bicameral, utilizarla el tema de reforma para limitar su propio poder, cuando en ocasiones, en otros periodos de la historia, se hizo para fortalecer a candidatos que hoy en día, inclusive desde la Constitución del 2010, es decir, habilitó posteriormente al expresidente Fernández. Esta parte de blindar la Constitución, ¿qué opinión merece usted al respecto de este tema? Sí, voy a responderte, pero quiero entrar de acuerdo contigo con la parte que tú has propuesto como joven. Se me olvidó decir que el Ayuntamiento del Distrito Nacional en esto del semáforo tiene una cuota de responsabilidad. Miren, la ley 6317, y nosotros debemos fortalecer las capacidades de los territorios, de los municipios. En 126 artículos de los 360 que tiene y 32 reglamentos, dice que el ayuntamiento, la alcaldía, es el ejecutivo del territorio y es el que tiene que ejecutar las políticas públicas. Todo lo que tiene que ver con semáforos en la parte urbana, señalización horizontal y vertical en la parte urbana, ponerle los nombres a las calles, soluciones viales, las terminales y las paradas de pasajeros, todo eso le corresponde a la alcaldía. El Intran es la autoridad nacional. A veces queremos endosarle todo al Intran. El Intran tiene su gran cuota de responsabilidad como órgano nacional rector. Y aquí estoy de acuerdo contigo de que nosotros fortalezcamos, y aquí tanto a la alcaldesa del Distrito Nacional como a todos los 158 alcaldes y 234, 35, porque al final directores de distritos municipales que asuman el rol que le establece la ley 637 y también la 176-07 del Distrito Nacional y los municipios en cuanto a estos temas de la movilidad urbana, el transporte terrestre urbano, el tránsito urbano y la seguridad vial urbana. Incluso cada ayuntamiento debería tener un departamento de tránsito y movilidad urbana. Que lo tiene. Y que sectorialmente coordine con el Intran todas las políticas públicas, pero el ejecutivo del territorio es el alcalde. Retomando a la pregunta de uno de los temas que está más en la palestra pública y que de hace tiempo está dominando el escenario, sobre todo ahora mismo donde nosotros estamos en el Congreso Nacional, y yo que soy parte de la comisión bicameral que está trabajando la propuesta que envió el presidente de la República, Luis Abinader,
del proyecto de ley que convoca a la necesidad, aunque no hay una necesidad, de reformar la Constitución de la República para trabajar 4 aspectos que desde la óptica del Poder Ejecutivo y del PRM y del gobierno, ellos entienden que el país está urgentemente necesitando esto. Nosotros como Fuerza del Pueblo estamos opuestos a la reforma, no por oponernos, porque el presidente de la República primero tiene la facultad constitucional para hacerlo, segundo tiene una mayoría para imponerla y tercero entiendo que tal vez no vamos a decir... sobre esa base ha sido inclusivo porque ha buscado el consenso de toda la oposición política que es renuente a juntarse. No, ahí no ha habido consenso, ahí quiero disentir de ti. Cuando hubo consenso fue en el 2010 que se convocó a todo el país. El presidente de la República, y voy a remitir de manera taxativa, porque yo siempre hablo o trato de hablar, y cuando no tengo datos, mejor no hablo. Datos y hechos. En la carta que remite al Congreso Nacional dice que el gobierno duró 3 años discutiendo esta reforma. Pero échese para atrás. Los legisladores de su partido se dieron cuenta que lo iban a reducir 1 semana o 2 semanas antes de depositar. El país se dio cuenta que iban a unificar. La primera oposición está dentro del mismo partido. Sí, ellos están atrincherados. El 90% de los diputados no van a ser como Chacumbele. Entonces, ni siquiera está consensuada con los propios legisladores de ellos. Y lo digo con responsabilidad. Cuando el presidente dice, nosotros hemos durado 3 años consultando al país, uno pregunta, ¿a qué país? Porque en la semanal, después de la elección, después de la elección, el Consejo Económico y Social se llevó el tema de la reforma constitucional, y se buscaba en ese entonces que disculpe, yo estuve en el Consejo Económico y Social, yo fui parte, incluso Hernán, que no sé si es de este espacio, Hernán Paredes, estuvimos ahí en la reforma, en la comisión, en el SEX, yo estuve representando a la Fuerza del Pueblo y el equipo que nos acompañó. El presidente no envió la reforma constitucional al CES en ese momento. Envió varias reformas y esa la excluyó. La excluyó de manera taxativa. Ahora, después que gana las elecciones, el presidente en la semanal, en la Luis Abinader semanal, que es más que un espacio... No pierde la oportunidad el diputado de hacer oposición. Un espacio, yo no voy a decir que es prensa amarillista, pero un espacio de promoción. Innovador, abierto e incluyente. Sí, los presidentes tienen que hablarle al país. Innovador, abierto e incluyente. De hecho, tan así que posterior a eso fue tanto la efervescencia con la que se generó que inclusive el doctor Leonel Fernández quiso hacerla de él. Los presidentes tienen que hablarle al país, pero más que hablarle, tienen que escuchar más. Juan Bosch decía que Dios nos dio 2 orejas y 1 boca para que por lo menos escuchemos el doble de lo que hablemos. Yo no critico que hable, los presidentes deben hablarle al país y deben hablarle de los grandes temas. Yo le escuché entonces yo quiero terminar diciendo usted me para cuando le voy a preguntar. Porque perdón, es que el entrevistado soy yo. Pero me para 3 veces cuando le voy a preguntar. Y voy en ese orden. Yo le escuché a usted decir que en la reforma constitucional aparentemente se busca bajar el porcentaje del 51 al 45. No sé si fue usted que yo le escuché. Alguien me lo preguntó en un programa, también tú lo escuchaste a Roberto Rosario de la Elección Política, y yo dije que no solamente eso, que hay otros fantasmas, temas, una agenda oculta. Una agenda oculta debajo de la mesa, no solamente con el tema de bajar, sino posiblemente de poder deshabilitar o habilitar presidentes, y también algunas modificaciones como tiene que ver con el artículo 37 del derecho a la vida y algunas ideologías que este gobierno es consono y las apoya. Yo no entiendo. Están recibiendo cátedra usted. Gobierno una estrella. Yo no entiendo bajar 53 o quitar 53 diputaciones, entonces aumentar 20 en la nacional. Voy a explicar eso. Miren. Diputado, guarde la respuesta 1 minuto, lo que nos vamos a la pausa y regresamos en breve con ustedes en este espacio Voz Vespertina. Espacio Voz Vespertina, en esta ocasión con el diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, Tobías Crespo, que ha dado una cátedra no solamente de historia política y conceptualización, sino también de defensa de sus intereses partidarios, porque es un verdadero opositor. Cuando a Tobías lo miran en la televisión,
él tiene la ventaja de ser de esos entrevistados que la gente se queda a verlo, no cambia porque la gente se queda mirando el canal porque sabe que va a hablar de temas que interesan al país, a su partido y hasta la oposición. Pero que avancemos. Vamos a analizar los temas de la pregunta sobre el artículo de permitir que el presidente no se reelija ni ningún otro más. Pero de entrada quiero dejar claro que la Fuerza del Pueblo no ve la necesidad. No es que no vamos a votar, es que vamos a votar en contra porque no vemos esa necesidad. Pero vamos a analizar cada punto. Vámonos primero a la cláusula pétrea que quiere los asesores, porque la cláusula pétrea no es más que bypassear o coger un atajo para evitar convocar un referéndum, porque para convocar un referéndum primero tendría que aprobar la ley orgánica del referéndum, que no existe, y de los plebiscitos y de las consultas populares de los ayuntamientos, que es una reserva de ley. Es una reserva de ley. Entonces, para bypassear eso y desviar, tener que ir a un referéndum, el gobierno, pues, se ideó lo que le llaman una cláusula de intangibilidad, que le denominan la cláusula pétrea, para petrificar que sea difícil, no imposible, cualquier otro gobierno que tenga mayoría, porque que no es tan fácil, diputado, conseguir eso. Bueno, lo han conseguido. Una vez el PLD, cuando yo llegué, tuvimos 126, teníamos la 2/3 parte y se pudo hacer. Y en el 2015, te puedo decir una cosa, aunque Luis Abinader tiene un 77% de la matrícula de diputados y un 90%, Danilo Medina en el 2015 logró 183 votos de 222, que no lo va a lograr Luis Abinader, porque la oposición está opuesta. No sé si me entiendes. Es decir, teniendo más mayoría, por eso es que digo que no hay consenso. El PRM tiene 144 diputados, una matrícula de 190, por consiguiente hace mayoría no. Sí, pero lo que te quiero decir, no importa la mayoría mecánica. Un proceso de reforma constitucional necesita algo intangible, pero que es muy importante, que se llama legitimidad. Danilo logró, por ejemplo, que el PRD votara por eso, y la mayoría de los diputados del PLD en ese tiempo. Pero vámonos al tema de la cláusula de intangibilidad, que el presidente lo que quiere es que los mandatarios nada más tengan 2 periodos, nunca más, y que sea difícil modificar esa cláusula pétrea. Es decir, él lo que hizo fue llevar el artículo 124, que había dicho que se había estimado y tenía un transitorio, 2 periodos y nunca más, pero que eso requiere un candado de otro candado, porque ya lo tiene. De hecho, ese artículo 124 tiene el candado. Entonces uno se pregunta si es que hay una agenda oculta ya en la Asamblea Nacional Revisora, que es soberana, aunque convoquemos la ley que convoca la necesidad de la reforma, de que algún diputado o senador del gobierno se pare ahí y modifique los artículos que ellos entiendan. Y voy a decir, porque le estuve en la de 2015, recuerdo como ahora Reinaldo Pared Pérez se paró y fue el que dijo el transitorio para que Danilo Medina no pudiese ser candidato ni a la presidencia ni a la vicepresidencia, y nunca jamás, y lo inhabilitó de por vida. Y eso fue realizado en la Asamblea y no estaba en la ley que convoca la necesidad de la reforma. Le estoy dando un ejemplo práctico, que hay juristas de un lado que dicen que no podemos y de otro lado que sí podemos. Cuando está la Asamblea, nosotros somos soberanos, y lo dice la misma Constitución. No estamos bajo un poder imperativo, más que el mandato de la Constitución y la ley. Pero la Constitución está por encima, y lo que estamos modificando es la Constitución en ese momento. Entonces, no es necesario la cláusula de intangibilidad, o lo que le llaman cláusula pétrea, porque ya el candado existe. Y además de que para hacer eso necesitan un referéndum, aun ellos digan que no, porque eso modifica el procedimiento de reforma constitucional. La Constitución dice de manera taxativa el procedimiento por el cual ella se modifica. Es decir, que otro mandatario con una mayoría puede modificarlo eso sin problema. No es verdad que eso se va a quedar ahí con un candado eterno. Se puede buscar la llave posteriormente. Vámonos al otro tema, el Ministerio Público Independiente. El presidente ha establecido que hay un Ministerio Público Independiente, tienen 4 años. Al parecer hay un Ministerio Público Independiente fase 1, hay un Ministerio Público Independiente fase 2, que ahora ellos necesitan, después de 4 años, que se modifique la Constitución para dar independencia a un Ministerio Público que han dicho y redicho que son independientes, y sobre todo que han sometido todos los escándalos que han querido, y no han necesitado ni modificar la Constitución ni las leyes orgánicas. Incluso ese ministerio
Ministerio Público con el cual Luis Abinader hoy está ejecutando es el Ministerio Público que viene del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que es autónomo e independiente, pero también la ley orgánica en el artículo en número 2 y en el 17. Hay un estatuto del Ministerio Público, hay una carrera del Ministerio Público. Los fiscales entran como fiscalizadores, luego pasan a fiscales, luego a procurador adjunto, ¿verdad? Y finalmente procurador general de la República. Eso es una carrera. El presidente de la República solamente puede nombrar al procurador general y 7 de los adjuntos. Los otros 7 son de carrera inclusive. Es decir, que el procurador no puede cancelar a un fiscal, tiene que someterlo al consejo del Ministerio Público, igual que un juez. El presidente de la Suprema no puede suspenderlo. Entonces hay una independencia de hace mucho tiempo. Aquí arrancó la primera reforma en el 94 con Peña Gómez, ¿verdad?, que propuso una serie de modificaciones, y después en el 2010 con la constitución de ese momento. No hay necesidad. Por eso yo digo que en los dos temas que más le interesa al presidente, que ha estado machacando de hace mucho tiempo, no ha convencido al país, no ha convencido a juristas, no ha convencido a la oposición. Incluso muchos medios de comunicación que son pagados, porque este gobierno gasta más de 10 mil millones de pesos en publicidad, y criticaba que anteriormente se gastaban 1.400. Entonces, y eso es el equivalente a 10 de los 53, 10 veces los 53 diputados que ellos quieren ahorrarse. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Diputado, bueno, usted tocó un tema de los 10 mil millones de pesos, el cual no llega a los 10 mil millones. 9.999. Es posible, pero realmente hay algo importante, que el dinero que se ha estado manejando desde el Estado para los medios de comunicación parece que ha estado llegando realmente. Mira, yo quisiera hacer un paréntesis en torno a eso, porque en 2023 inclusive hay una pseudo cláusula para el tema de la publicidad estatal. Eso fue en diciembre, pero ya le habían contratado por adelantado para la campaña. Eso fue. Mire, este gobierno es muy especialista en lo que es muy cosmético, es muy especialista en dar circo, y ya la gente se está hartando del circo. Hay que dar pan también, porque si tú no das pan, se te mueren los malabaristas, se te mueven los animales y se te muere hasta el dueño del ciclo, los espectadores. Entonces yo creo que todo ese dinero que se gasta en publicidad, tratando de crear una manipulación, una realidad diferente o una percepción diferente a la realidad, al final le va a sacar factura, porque en definitiva, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente no ve lo que la bonanza del gobierno está explicando. Y déjeme decirle se han incrementado, diputados, se han incrementado los planes asistenciales. Yo sé que en este espacio no llega, pero lo que le estoy diciendo es que al final y en definitiva, son los mismos que estaban con el gobierno de Danilo, que estaban con el gobierno de Leonel, que estaban con el de Hipólito. Si Luis Abinader cree que esos periodistas son de él, que sepa que son de diputado, ¿por qué a Leonel, la población y sobre todo los comunicadores dicen que Leonel es un poco tacaño, duro? Que no floja, no llega. Incluso miramos en el caso de Gonzalo Castillo, si por algo Gonzalo no está preso y muchas cosas más, es porque Gonzalo daba tanto que cuando Gonzalo cayó preso, el pueblo se tiró a la calle. Entonces, en el caso de Leonel, ¿será verdad? ¿Usted que lo conoce bien o no es así? Dice que los periodistas. Sí, dicen que no, pero hay una de las personas que estaba muy de cerca de Leonel que está con el presidente Luis Abinader. Dicen que no camina el hombre. ¿Y cuál es? La gente tiene nombre, diputado. Usted es un hombre conocedor. Diputado, mire, una pregunta a propósito de... Pero quiero entrar a la reducción de los diputados y al tema de la unificación de las elecciones. Miren, hablé del candado y hablé del Ministerio Público. Una palabra técnica, como usted le habla en un lenguaje muy técnico, me gustaría que se especifique... Escúcheme de nuevo. Que se especifique el concepto del distrito electoral, que es hay una propuesta. Que es la propuesta con la idea que la introduce Antoliano Peralta, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sobre el tema de los distritos electorales. Y esto es importante porque... Déjeme decirle que no fue él fue con nosotros el lunes, fue Elías Huesín Chávez y Danilo Díaz que lo expusieron. Él lo vio una idea brillante y la asumió, pero siga. Independientemente de todo eso, independientemente de todo eso, porque el diputado vive 100, vino con mucho ánimo. Todo el tiempo. Déjeme decirle que yo vengo de una intervención directo de acá, porque me tuve que quitar un catéter
hace un par de horas, y la responsabilidad, yo creo mucho en la responsabilidad. Sí, diputado, pero la responsabilidad viene siendo con usted mismo. Le agradecemos y eso le da un plus. No, pero la presencia del honorable diputado Tobias Crespo, con una base y al comunica bien. No le dejaste terminar. No, hay dos temas que faltan. No lo dejaste terminar. Tu interés que él no termine. Hablo sobre las responsabilidades. Las responsabilidades. La responsabilidad que en 2 minutos la reducción de los diputados y que aumente. Lo que pasa que yo sería alto irresponsable de no reconocer que él viene de una situación particular. Bien, mira, en el caso de los diputados, nosotros entendemos que eso le quita calidad a la democracia. Y sobre todo que tú le estás quitando 53 diputados que fueron electos recientemente. Es decir, al final Luis Abinader le está diciendo de esos 144, 146, que ustedes no valen la pena, no sirven, nosotros vamos a reducir eso. Es decir, después de lograr una mayoría, ahora le dice a ellos que no necesita esas curules y que iba a reducirlo. No se lo dijo antes. Entonces, eso le quita calidad. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que los diputados son electos de manera directa, no arrastrado. Entonces, el voto preferencial es directo, tú marcas la cara de la persona. Lo que está más cerca del territorio como representante es el diputado. Y en ese sentido, bajarlo, porque en América Latina, un promedio, al final, el promedio de América Latina total da 204. Y nosotros tenemos 222 con los senadores. Pero también hay un tema de que en el caso de los diputados nacionales, el presidente quiere, y esto coincide mucho con los partidos minoritarios, no sé si es que quiere cumplir con esos partidos, llevar los diputados nacionales de 5 a 20. Es decir, le está quitando la representatividad territorial, que es la más cerca, y lo está llevando a una representatividad que es arrastrada por el partido. Y nosotros somos de lo que entendemos que quien adquiere derecho es la persona, no la figura jurídica o la figura moral que se llama el partido. Entonces, la tendencia, nosotros pensábamos, era incluso que se iban a eliminar los 5 diputados nacionales y todos iban a poner territoriales. ¿Tú sabes por qué? Porque en definitiva, para lo que se puso los diputados nacionales, que fue para apoyar los derechos de minoría de los partidos minoritarios, porque todo el que es grande empezó pequeño. Nosotros no estamos opuestos a los partidos pequeños. Todo el que es grande, nadie fue grande sin empezar por abajo. Entonces, la mayoría de los partidos minoritarios, ¿qué hacen? Acuerdos con los mayoritarios, sobre todo con el que está en el gobierno, pierden la capacidad del diputado nacional. ¿Y quién se lleva el diputado nacional? El partido grande. Sí. Solamente ha habido casos de 2 diputados, partidos que tienen estructura y que han logrado diputados nacionales. En un momento creo que fueron hasta 3. Pero lo que te quiero decir con esto es que Luis Abinader le está quitando representatividad a los territorios, le está reduciendo ese espacio, y los diputados de su partido no están de acuerdo con eso. En cuanto a unificar las elecciones, finalmente, lo más conveniente es que sea cada 2 años como estaba antes. Ya nosotros hemos vivido 2 años antes, unificadas, y 3 meses antes. Lo hemos vivido todos los que tenemos, los que hemos votado más de 4 o 5 procesos. Yo creo que yo he votado como en 14 desde el año 86, que fue mi primer voto por Juan Bosch. Pero yo entiendo que eso, al final, la Junta Central Electoral, que nos dejó esperando en el día de hoy, el Tribunal Superior Electoral, a la comisión, no fue, y deben de ir porque nosotros somos el primer poder del Estado, debería explicarnos a nosotros, desde el punto de vista no solamente de la administración y del manejo, sino qué es lo que dice la Constitución, la normativa, la jurisprudencia y la doctrina con respecto a las elecciones de la parte Diputado, municipal. En la parte final, ¿algún mensaje que usted le quiera dar a la población, que siempre es interesante? Usted es un hombre que comunica, que conecta. Un mensaje en la parte final. Rápido, se la daré también principalmente al presidente. Y con ella a la población, al presidente Luis Abinader, que el pueblo dominicano no come con reforma constitucional, el pueblo dominicano come con comida. Y la reforma que usted debería hacer es la reforma a la canasta básica, a los precios, a los altos precios de la canasta básica, que va a ir directamente al bolsillo y al estómago de la gente. Una reforma para generar más empleo y una reforma para garantizar la seguridad ciudadana. Cuando usted pregunta, no desde el canal del presidente, que habló un canal para preguntar una medida populista, más que popular, que si a la gente le gustaría reducir los diputados, yo diría hasta yo. No, presidente, cuando usted encuesta al país, los 3 problemas principales que le dice la gente es inseguridad, seguridad ciudadana, falta de empleo y, en primer lugar, el costo de la vida. Bueno, y hemos terminado con nuestro programa de hoy con la
presencia del diputado Tobias Crespo, que lo ha dicho todo. Esperemos que guarde un poquito para la próxima ocasión. Una estrella. Lo esperamos mañana por aquí nuevamente por su espacio, Pertina, por Voz Media.